¿Qué pasa, gente? Soy Alex Malca y este es el cuarto episodio de Nada Papaya. Hoy nos acompaña César Celada, director de cine y productor. Con él conversaremos sobre cine y animación y pondremos especial énfasis en los proyectos de animación Cayara y Aimbo, que tienen por objeto nuestra historia y realidad nacional. Si te interesa la animación y quieres enterarte de cómo desarrollar un proyecto de calidad mundial en el Perú y el potencial talento a desarrollar que tenemos en este ámbito en nuestro país, hazte un espacio en medio del tiempo que nos deja la cuarentena y escucha esta interesante conversación. Estamos con César, director de Cayara, la película animada Cayara, y también de Aimbo. El día de hoy vamos a conversar con él. ¿Cómo está, César? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cuarentena? Bien, gracias. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal? Bien, súper feliz de tenerte aquí en Nada Papaya. ¿Qué tal? ¿Cómo les impactó esta cuarentena en tema también, tanto de familia como también de empresa, ¿no? Porque entiendo que ustedes como hermanos tienen la empresa Tunche Films, que se dedica a grabar comerciales, y ahora también la película Imbo y Cayara, y también tienen la escuela de cine, ¿no? ¿Cómo les ha impactado? Eh, bueno, en la producción de Cayara de Aimbo. En Aimbo yo no soy el director, soy el productor. El director es mi hermano, José. José. En Aimbo faltaban terminar algunas cuantas cosas que a pesar de la cuarentena pudimos terminarlo, porque el trabajo, felizmente, el trabajo de animación 3D es 100% digital. Entonces, Exacto. tuvimos que mandar computadoras a las casas de las personas, conectarnos todos a través de un servidor, trabajo y las computadoras de manera remota, ¿no? Ya teníamos algunos artistas trabajando virtualmente desde otros países, entonces no fue tan traumático el cambio porque ya habíamos estado trabajando remotamente con muchos artistas, entonces era un poco adaptarnos a los demás. Y también ya estábamos en la última parte de la película. Ya quedaba muy poco, ¿no? La película ya está terminada. Se estrenaba este año, por estas épocas, y obviamente por la pandemia todavía ya no tenemos fecha, ¿no? Claro, imagino. Pero pudimos trabajar. Yo creo que entre todas las industrias que hay, un poco creo que la industria de animación, por ser netamente digital, ha sido una de las menos perjudicadas, ¿no? Exacto. Y en Tunche Films, en los comerciales, también no fue tan mal, no fue tan dramático. Sin embargo, en Epic, en la escuela de cine que tenemos, sí el cambio fue un poco más dramático, pasar de lo presencial a lo virtual. Pero bueno, se resolvió, tomó un par de meses, se resolvió y ahora estamos haciendo clases virtuales, ¿no? Claro, al final todos Hay que adaptarse, hay que adaptarse. se terminaron adaptando. Imagino que fue como un baldazo de agua fría el hecho de que no se pudo estrenar a Imbo este año, porque este año yo creo que estaba pactado ya el estreno, ¿no? Estaba en octubre, de hecho. En octubre era el estreno. Aimbo está vendido en más de 80 países, entonces sí, pues es un bajón fuerte porque había muchas expectativas de mucha gente y de hecho hasta he leído comentarios de gente que piensa que la película nunca se va a hacer, ¿no? Oh. Y no es cierto, pues la película ya está terminada, ya la vi. No, imagino, yo también ya he visto todo, hemos conversado también hace mucho tiempo sobre las películas, pero queríamos saber también todos cómo comenzó esta idea de crear AIM, una película animada, porque yo me acuerdo hace muchos años que tú ya tenías una idea de querer hacer una película, me acuerdo por los años 2010, 2011, y justo estábamos con mi hermano, con Luis Carlos, y a ti te interesaba, porque él es historiador, y a ti te interesaba mucho el tema de hacer una película. ¿Cómo se crea, cómo se generó esta idea de hacerla? Bueno, nosotros hemos tenido
muchos años metidos en publicidad, haciendo comerciales muy narrativos, algunos comerciales en animación 3D, y siempre te queda pues un poco las ganas de avanzar más allá y comenzar a hacer contenido, a hacer películas, y de hecho yo estudié cine también, ¿no? Entonces estudié publicidad y después estudié cine en Nueva York, y un poco la meta era esa. Pero lamentablemente nuestros guiones, nuestras ideas estaban pensadas en producciones muy, muy caras. Lo que comentas es cierto, año 2010, 2011, estuvimos viendo un proyecto súper ambicioso que era de Manco Inca, ¿no? Claro. Y claro, yo hablaba mucho con Lucas, con tu hermano que es historiador, y trataba de exprimir al máximo toda la información que podía. Ese proyecto era un proyecto muy lindo, y de hecho de ahí, de ese proyecto es que parte un poco la idea de Cayara después, ¿no? Claro. El proyecto de Manco Inca era un proyecto de live action, no era un proyecto de animación, pero era demasiado costoso. De ahí yo tenía un personaje en lo de Manco Inca, tenía un personaje que era un chasqui. Y de ahí nace un poco la idea de hacer una película de animación basada en un chasqui, ¿no? Y un ¿Y, poco de donde se callaba y también. cómo nació? ¿Ustedes se juntaron con algún historiador o ustedes empezaron tipo con los guiones a estudiar muchísimo con tu hermano, con José, que es el director de AIMBO, y tú el de Cayara? ¿Comenzaron a estudiar muchísimo con lápiz y papel y ahí escribir el guión, crear los escenarios y todo? ¿O se juntaron con algunos profesionales para crear todo, todo AIMBO y, todo, y Cayara también? Bueno, en el caso de Aimbo está basado un poco en... Nosotros crecimos en la selva, entonces mi mamá era de Pucallpa, Exacto. y Aimbo está basado en muchos... La inspiración es un poco las historias que mi mamá nos contaba de chicos, ¿no? Aimbo es una historia original de José, escrita por José, y basado en personajes de mitos y leyendas amazónicos, basado un poco en las historias que nos contaba mi mamá, las aventuras que ella tuvo desde niña creciendo en la selva. Un poco Aimbo es mi madre, ¿no? Y por ahí viene un poco toda la historia de Aimbo. Aimbo es como una especie de homenaje a mi mamá. En cuanto a Cayara, hicimos mucha investigación para esta película de Manco Inca, con historiadores, leyendo mucho, y nosotros también en el pasado hemos tenido oportunidad de filmar mucho en la sierra. Cuando se podía filmar en Machu Picchu, he filmado en Machu Picchu muchas veces, y siempre me jaló, a mí particularmente, me jaló mucho, uno de mis cursos favoritos en el Colegio de Historia del Perú, y me jaló mucho siempre esta parte de nuestra historia, ¿no? La parte del incanato, la parte de la conquista. Investigué mucho y conozco mucho de eso, y me encantaría conocer más todavía. Entonces, de ahí parte ya hace un par de años, viendo un poco cuál sería el siguiente proyecto, ¿no? Proyectándonos, porque termina IMBO y no puede quedarse ahí, ¿no? Tenemos que ver otro proyecto más. Eh, comencé a escribir acerca de una historia basada en un chasqui, y en el camino me fui... Tú cuando escribes un guión comienzas a dibujar el arco del personaje, el arco de transformación del personaje de una historia, comienzas a ver cuáles son las trabas que este personaje va a tener durante toda la película, ¿no? Para que sea más interesante. Entonces, ya de por sí, el hecho que sea un chasqui me parecía súper interesante, porque es quien maneja la información del imperio, ¿no? Y quien tiene la información puede Mensaje. manipularla a su antojo también, Exacto. ¿no? Entonces, me parecía muy interesante, pero quise darle por ahí una vuelta más al personaje, ¿no? No necesariamente a la historia, al personaje primero, y eso de por sí trae que la historia también se enriquezca mejor, ¿no? Y me pareció interesante que no sea un chasqui hombre, sino que sea una chica chasqui, tratando que sería mucho más difícil, ¿no? El imperio incaico, los chasquis eran hombres, era un imperio bastante machista, en donde las mujeres solamente estaban destinadas al cuidado de los niños y al trabajo del campo. Entonces, y es un poco lo que ha venido haciendo Disney también, ¿no? Tú ves Mulan, ves Valiente,
y son chicas que tienen un poco más de empoderamiento, ¿no? Justamente Y eso de te hecho no lo quería hice porque está preguntar. de moda el hecho de tocar el empoderamiento femenino, ¿no? No lo hice por Exacto. eso, ¿ya? No fue una búsqueda de tratar de aprovecharme de esa situación en absoluto, ¿no? Fue simplemente porque es interesante tratar de ponerle un reto más al personaje, ¿no? Eso Exactamente. siempre se va a buscar en cine, ¿no? Siempre. Tratar de que tu personaje tenga muchos más retos y más eh, cosas en contra, ¿no? Al final, bueno, y algo que terminó de convencerme fue un poco también el hecho de un reportaje que leí un día sobre, no sé, era Gladys Tejeda, si no me equivoco, que es esta maratonista peruana, Claro. y en un reportaje se referían a ella como la nueva Chasqui contemporánea, ¿no? Entonces, y genial, entonces eso terminó por convencerme y decir, bueno, sí, definitivamente mi personaje tiene que ser femenino. Ya tienes ahí, Va vos por tienes ahí. Kayara, exactamente, justamente eso te iba a decir que me parece genial que las dos heroínas justamente o sea, los héroes son mujeres, o sea, ese empoderamiento femenino que faltaba de repente en la cultura chasqui, también en la selva, ¿no? Ahora ya lo tienes en Kayara y Aimbo y me parece genial. ¿Y siempre tú pensaste en hacer la película animada, tanto a Imbo como Kayara, o también pensaste en hacerla de repente más la película física, con personajes reales, con escenarios No, reales? estas dos películas están pensadas siempre en animación. Tengo un proyecto ya escrito y espero poder filmarlo el año que viene, que no es animación, que es live action, ¿no? Ujú. Que también es en la selva y también tiene que ver con tribus amazónicas. Entonces, ese proyecto sí lo pienso filmar el año que viene. Y bueno, el año pasado hemos filmado una película, que es una película de terror, que es found footage, ¿no? Que es metraje encontrado, es el subgénero, ¿no? Es tipo Las Brujas de Blair, que es más Exacto. tipo documental. Y esa película ya la hemos filmado el año pasado, yo como productor, y el director es Gonzalo Otero, que es un cineasta que, bueno, enseña en EPI también. Y hicimos la película el año pasado y está en postproducción, o sea que de repente espero que para el 2021 esté todo terminado y estemos con salas abiertas para poder estrenar, ¿no? Ojalá, ojalá, de verdad, en serio, quiero ver porque ya los dos teasers de Aimbo, tanto de Aimbo como de Kayara, fueron alucinantes y la película yo entiendo que tiene un altísimo presupuesto en, en, en la parte de animación. ¿Cómo es esa diferencia entre animación y grabar una película real? Claro que tú la conoces muy bien porque ustedes graban mucha publicidad también, tanto animada y más o menos como que a veces hasta la misturan, ¿no? Animada con Claro. personas reales. Entonces, igual, ¿cuál es la diferencia? Porque debe ser Lo que sumamente pasa es que ya, diferente como director, ¿no? si tú tocas el tema de publicidad en cuanto a presupuesto, el costo por día en publicidad es más caro que el costo por día en cine, ¿no? Pero Mm, al final tu publicidad filmas un día o 2, 3 días máximo. A IMBO empezamos con un presupuesto de 6, 7 millones de dólares y al final terminó como en 9, wow, ¿no? Dios. A IMBO, a pesar de sonar a tanto dinero, que de hecho lo es mucho dinero y nos ha costado mucho poder financiar esa película, ¿ya? Felizmente se logró financiar con las preventas a los distribuidores en todo el mundo, gran parte. Y ya otra parte hubo financiamiento privado. Pero a pesar de ser altísimo el costo, es muy, muy barato para una película de animación, ¿no? La película de animación más barata que puedas encontrar, que se pueda hacer, digamos, en Estados Unidos, estamos hablando de 25 millones de dólares, que es lo más barato. Uf, Eh, si ya hablas de películas de Disney, son 200, 300 millones. Pero hablar de 9 millones es barato para ese mercado, pero es un presupuesto entre mediano y alto para el mercado latinoamericano. ¿Ya? Porque han habido películas, pues creo, no, si no me equivoco, la película de Campanella, Metegol, que se hizo en Argentina,
costó por encima de los 12 millones de dólares. Entonces, Las cifras son altísimas. ¿Y son 9 años que ustedes ya están produciendo AIMBO? no, 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 ¿Son no. cuántos Ahí años empezamos son? la producción en 2010, en noviembre del 2017. 2017 ya. Son Sí, han sido 2 años y tres medio de años. producción. ¿Y, Dos años y medio ¿Y fueron. cómo es la diferencia con los estudios de repente que son especializados como Pixar, como una industria más Es que no, lo gringa? que pasa es que también se demoran igual. Se O demora sea, un igual. estudio como Pixar Ujú. demora igual de 2 a 3 años en hacer una película. Y nosotros también. La diferencia es que ellos usan 500 artistas, nosotros hemos usado 120, pero también la diferencia de acabados es otra, ¿no? Yo estoy orgulloso de lo que hemos hecho en AIMBO y tiene buen acabado, pero también el acabado que tienen pues estudios como Disney, Pixar, DreamWorks, tienen un acabado que va mucho más allá, ¿no? Eso, Creo que no nos quedamos atrás, pero el nivel de acabado depende pues de la cantidad de artistas y los buenos artistas que puedas conseguir, y es ahí la diferencia de precios, pues. La diferencia de precios es eso es lo que abismal. te quería preguntar porque en realidad creo que hay pocas personas que se dedican a la animación. Y ustedes como tienen esta escuela, la escuela de cine, creo que consiguieron de repente tener un poco más animadores, ¿no? Para Bueno, IMBO. Porque creo que no es en mucha la Epic tenemos la demanda. carrera de animación. Exacto, En Epic tenemos la carrera de animación y de ahí hemos tenido casi 20 entre exalumnos y alumnos trabajando en AIMBO. exacto. Entonces, y bueno, en Callara espero tener más, ¿no? Es un poco el sueño que teníamos cuando fundamos Epic, era eso, era poder hacer que esta escuela eh, ayude a crecer la industria de cine y animación, ¿no? Y de pronto ya lo está haciendo. Exacto. Y justamente yo estaba leyendo un libro de Richard Williams, que es este director que creó La Pantera Rosa, Roger Rabbit, la película, Ujú. y él hablaba que la animación, y bueno, uno puede percibir que la animación es súper difícil, ¿no? O sea, hacer animación ya es completamente difícil porque hasta la forma de caminar de una persona es casi como una huella digital. Entonces, ahí viene un poco mi pregunta de repente, cuando tú no tienes un escenario de repente de la nada y tú en una escena digital tienes de repente, tú puedes poner un árbol como puedes poner 100.000 árboles. Entonces, ¿cuándo para ti es suficiente este tema de colocar de repente un árbol o más animales, más detalle? Porque yo he visto los teasers de Aimbo y se compara mucho con Disney, con Pixar. O sea, el detalle que ustedes le han dado realmente a la película es un padrón más alto nivel. Y aparte también que ustedes han cerrado este convenio con, con una hollywoodense que se llama CMY, si no me equivoco, ¿no? Para poder producirlo CMG, en sí. todo, en todo el Bueno, mundo. CMG Entonces, lo que es en realidad, más que un productor, ellos son un agente de ventas, ¿no? Que también han trabajado acá como productor ejecutivo. El presidente de CMG, que es Edward Nodler, él trabajó en Miramax y él ha sido pues el presidente de ventas ejecutivo de películas como Kill Bill 1, Kill Bill 2, oh, Chicago. Es un tipo con mucha con mucha experiencia experiencia. y él ha movido mucho el tema de AIMBO y las ventas internacionales. De hecho, estuvieron con una película hace 2 años o 3 años, nominada al Oscar en animación, ¿no? Una película de CMG que se llama Loving Vincent. Es una película de los últimos días de Vincent Van Gogh y toda la Ah, bien. animación hecha en óleo, preciosa la Claro, película. él la hizo, Y estuvieron, qué alucinante. Yo tuve la ellos oportunidad de verla así. él fue productor ejecutivo y fue una película de CMG. Y interesante, porque yo estuve en Berlín con él en el festival en la Berlinale, en el mercado de cine de Europa, y vendían en paralelo. Él vendía Loving Vincent y Aimbo, ¿no? Las dos juntas. Y, no, buenísimo, buenísimo. Y estuvieron nominados al Oscar como mejor Claro, película de claro, claro. animación. La técnica es alucinante y ganó Coco ese año. Claro. Ganó Coco.